Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Maranata, Cristo viene. Bienvenidos nuevamente a este canal, su canal, Pioneros Adventistas. En esta ocasión vamos a estudiar la cuestión de que si podemos salirnos de la organización adventista. Pero para comprender si podemos hacerlo y si no estamos actuando en disconformidad con Dios, no tenemos que ir a preguntarle a los pastores, porque el pastor vive de tu diezmo y de mi diezmo. Si todos nos fuésemos detrás de Jesús y actuásemos como el Señor lo requiere, siendo sus apóstoles y ministros y misioneros, y dejásemos los templos para actuar en conformidad al ejemplo de Jesús, esos pastores que viven de los diezmos tendrían que verse obligados a salir con nosotros a trabajar en la obra. Pero como ellos, igual que los políticos, quieren vivir de tu trabajo y de tus impuestos, te engañan haciéndote pensar que estás obligado a mantenerte dentro de un templo, aun cuando se hayan apostatado, hayan cambiado nuestra religión o se hayan unido con el Estado romano. Por lo tanto, cuando las personas le preguntan a los pastores si pueden apartarse de la organización, estos pastores, para mantener a la gente junto con sus diezmos en los templos, les mienten haciéndoles creer que si se salen de un templo o de una organización o de una denominación, se estarían apartando de la iglesia de Cristo. Y eso es lo mismo que los jesuitas y que los curas católicos han hecho para engañar a sus seguidores durante estos últimos 1500 años. Y así también los pastores evangélicos engañan a su feligresía, no permitiéndoles ejercer, cada uno de ellos, libertad religiosa, de conciencia y de reunión, obligándolos a permanecer en una congregación que no cumple con las demandas de Dios y con lo que la Iglesia requiere para su salvación. Es por eso que tenemos que realizar un estudio bíblico para comprender fehacientemente si es que al salirnos de la organización realmente estamos abandonando la Iglesia de Cristo. Y para tal asunto tenemos obligatoriamente que estudiar las Sagradas Escrituras, es decir, la Biblia, y también el espíritu de profecía, para comprender tú y yo qué es realmente la Iglesia de Cristo. Así que bienvenido nuevamente a este canal. Vamos a comenzar este estudio realizando una oración para pedir al Señor la autorización para realizar esta labor. Padre nuestro que estás en los cielos, sea usted alabado, glorificado, bendito y exaltado su nombre santo. En esta tarde le pedimos perdón por nuestros pecados y suplicamos que la sangre bendita de Jesús usted nos redima y nos limpie de toda maldad. Y ahora, Padre, le pedimos la autorización para hacer este estudio y comprender cuál es su iglesia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Entonces, hermanos queridos, para comprender si podemos salirnos de la organización o la denominación adventista unida al Estado, vamos a comenzar este estudio bíblico y del Espíritu Profecía, en donde la palabra de Dios y no la boca de los hombres nos va a indicar qué es realmente la Iglesia de Cristo. Y si nosotros podemos permanecer o no permanecer en un conjunto de personas que han decidido abandonar el Evangelio de los tres ángeles, abandonar las doctrinas primarias de los adventistas y unirse en ecumenismo con Roma. Entonces, para comprender si puedo realmente salirme de la organización adventista o de la corporación adventista, primero tengo que estudiar con la Biblia si la corporación o la organización o la denominación adventista cumple aún con las condiciones bíblicas y del Espíritu Profecía que Dios nos da en relación a lo que es realmente la Iglesia de Cristo aquí en la tierra. Por lo tanto, para saber si puedo quedarme o puedo salirme de la organización adventista, tengo que comprender si esta es finalmente aún la Iglesia de Cristo en la tierra. Para ello, vamos obligatoriamente a tener que estudiar la Biblia y los testimonios escritos por Ellen G. White. Así que acompáñenme en este estudio que vamos a realizar
sobre la Biblia y sobre el espíritu de profecía en relación a lo que es realmente el concepto de iglesia de Cristo en la tierra, según la Biblia y el espíritu de profecía, y no según los hombres ni la teología. Vamos a comenzar con el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a revisar probablemente tal el versículo 2, que nos habla de la iglesia. Y desde ese versículo 2 vamos a utilizar las concordancias y también las referencias bíblicas que se dan en relación a Primera de Corintios 1, verso 2, sobre la iglesia de Cristo en Corinto, a la cual Pablo se estaba refiriendo y a la cual le estaba comunicando un mensaje que es Primera de Corintios capítulo 1 en adelante. Así que antes que ello, vamos a revisar, según la enciclopedia bíblica, el significado bíblico de iglesia. La palabra iglesia es tomada del griego eclesía, que significa, según la concordancia G1537, de un compuesto y un derivado de un llamado, es decir, concretamente una reunión popular, especialmente una congregación religiosa, sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos casos, asamblea o iglesia. Por lo tanto, la iglesia cristiana es un grupo de personas que han sido llamadas a salir del mundo, como Abraham y como Moisés, llamados a salir de las ciudades y a salir del sistema babilónico y egipcio, para ser una asamblea de los santos apartados del mundo y de los apóstatas, apartados de Babilonia y de Egipto y de las grandes ciudades, viviendo en los desiertos y en los campos, como vivieron Abraham y Moisés. Ese es el mayor y más principal carácter o característica de la iglesia de Cristo en la tierra, siguiendo el ejemplo de los fundadores de la iglesia en la tierra, Abraham y Moisés. Y sendos hombres tuvieron que salir de Babilonia y de Egipto para conformar la asamblea de los santos apartados de los impíos y en estrecha e íntima relación con Dios, fuera de las ciudades, en los campos y en los desiertos. También se nos dice que una iglesia puede ser una sinagoga judía, una comunidad cristiana o los miembros de los santos en el cielo o el caso de ambos, la congregación de los santos en el cielo junto con los santos en la tierra. Así que la verdadera iglesia en la tierra se encuentra unida espiritualmente con la iglesia, con la asamblea de Dios en el cielo, conformada por Dios, el Padre, por su Hijo Jesús y por todo el ejército celestial compuesto y formado por el Espíritu Santo de Dios, los ángeles y también los mundos no caídos. Para pertenecer a la iglesia celestial hay que ser santos aquí en la tierra para poder mantener una comunión con ellos. No se puede ser pecador aquí en la tierra y tener una comunión con Dios y con los santos del cielo y decir que somos una iglesia junto con ellos. Andarán juntos si no estuviesen de acuerdo. Es por eso que es una iglesia llamada a salir del mundo para ser la congregación de los santos, personas llamadas a ser santos y separados del mundo. Así que la palabra eclesía significa los llamados a salir del mundo para conformar una congregación de santos que representen a Dios en la tierra como en el cielo. Vamos entonces al versículo que nos dará principio a este estudio. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Por lo tanto, otra característica de los santos, o más bien, otra característica de la iglesia de los santos, es que estas personas, los santos, han sido llamados a apartarse del mundo, a salir de Babilonia y de Egipto como Abraham y Moisés y conformar una congregación, una reunión, una asamblea de personas
santas, apartadas del mundo y entregadas para el servicio de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo en la proclamación del Evangelio. Así que todos aquellos que participan de la Iglesia de Cristo han sido llamados para ser santos y apartados del mundo y del pecado. Pero en Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9, se nos explica que esta santidad tiene relación con la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida, y que solo aquellos que tienen el Espíritu Santo pueden agradar a Dios, pues al tener el Espíritu Santo en sus vidas, tienen la mente espiritual de Cristo, y así pueden guardar la ley de Dios, apartándose del pecado y santificándose en la obediencia a los mandamientos de Dios y a la palabra general de Dios en la Biblia. Romanos capítulo 8, versos 6 al 9, también nos afirma que aquel que no guarda los mandamientos o que tiene una mente carnal no puede agradar a Dios y que no tiene ni posee el Espíritu de Dios y de su Hijo Jesús morando en él. Por lo tanto, no tiene el Espíritu Santo y no es ni de Dios ni de Jesucristo. Así que para ser de Jesús hay que tener el Espíritu del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo, la vida del Padre y del Hijo en él. Dice Romanos capítulo 8, versículos 6 al 9. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que la verdadera iglesia y los verdaderos hijos de Dios deben tener una mente espiritual renovada por el Espíritu Santo en sus mentes, como dice Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y no os conforméis a la carne. Así lo dice Efesios 4:23 en adelante. Allí se nos llama a una nueva vida, en la renovación de nuestra mente a través del Espíritu. Así que vamos a leer momentáneamente Efesios capítulo 4, versículo 21 adelante, para comprender lo que les acabo de decir. Dice, desde el versículo 22 en adelante. Vamos a leer entonces Efesios 4, 22 al versículo 25. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, debe haber en nosotros una renovación de nuestra mente por el Espíritu Santo de Cristo. Y aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, según Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Y esa renovación de vida y de mente la hace Cristo a través de su gracia, que es el Espíritu Santo o el poder de Dios en nosotros, la presencia de Dios morando en nosotros, libertándonos del pecado y del diablo y renovando nuestra mente a una vida espiritual para así poder agradar a Dios y guardar su ley y sus mandamientos y su palabra. Y así somos conformados por el poder y la gracia de Cristo en hijos de Dios y en hermanos de Jesús, por la renovación de nuestra mente, por el poder de la gracia, del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Pero aquel, repito, que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es por eso que tú y yo debemos pedir diariamente el bautismo del Espíritu Santo y el perdón de nuestros pecados para que Dios pueda habitar en nosotros todos los días. Y de esa forma ser renovados a través de nuestra mente a una vida espiritual y de obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. La Biblia nos hace infinitos llamados a la santidad, como el llamado que encontramos en Deuteronomio capítulo 7, verso 6, donde dice la palabra del Señor:
porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo, de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que el llamado, o la eclesía, el llamado iglesia, es a salir de Babilonia y de Egipto, e irnos al desierto o al campo para ser personas santas al servicio de Cristo y del Padre y de la predicación del Evangelio por el poder del Santo Espíritu. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2 dice: porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Así que la verdadera iglesia de Cristo debe ser santa y debe ser de exclusiva posesión para Dios de entre los pueblos de la tierra. Ese es el llamado, eso es lo que significa iglesia o eclesía, los llamados a ser santos, separados del mundo y del pecado, y de exclusiva posesión para Dios y para su Hijo. En Levítico, capítulo 19, versículo 2, dice la palabra del Señor: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: seréis santos, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7 dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y Romanos capítulo 1, verso 7 dice: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió o nos llamó o nos eligió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios 4:1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. ¿Y cuál es ese llamamiento? Según lo que vimos en Deuteronomio, capítulo 7:6, capítulo 14:2, en Levítico 19:2, en Primera de Tesalonicenses 4:7, en Romanos 1:7 o en Efesios 1:3-4. El llamado es a salir del mundo, como Abraham y Moisés, salir de Babilonia y de Egipto y de las ciudades, y unirnos a las asambleas de Dios en los campos con personas santas y sin pecado, que se reúnan apartándose del mundo para vivir en conformidad a la cultura bíblica y a lo que Dios le ordena a través de su palabra, guardando sus mandamientos, viviendo en santidad y proclamando la palabra de Dios revelada a través de los profetas, de los apóstoles, de los pioneros, de la hermana White y de nuestros reformadores. El mensaje de los tres ángeles y el fuerte clamor. Así que no hay duda, la verdadera iglesia de Cristo es llamada a ser santa y apartada del mundo y del pecado, predicando el Evangelio y siendo baluarte de la verdad. Hebreos capítulo 2 y 11 nos dice cómo la iglesia es santificada. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 al 15 dice la palabra del Señor: mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Por lo tanto, la iglesia es santificada por la presencia de Cristo.
Y según Salmos 139, versículo 7, la presencia de Cristo y la presencia del Padre es el Santo Espíritu del Padre y del Hijo en nosotros. Y en Juan 17, 17 dice que somos santificados por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y el Evangelio es el Espíritu Santo, como dice las Escrituras en Juan 6, 63. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Así que somos santificados por la presencia divina en nosotros, a través de la palabra, de los ángeles y del Santo Espíritu. Y al congregarnos siempre con hermanos que estén en el mismo camino hacia la santidad y la salvación. Así somos santificados. Pero si nos unimos con los apóstatas, con aquellos que no obedecen el Evangelio, sino que han cambiado nuestras doctrinas, cometiendo apostasía, no nos vamos a santificar, porque Dios no está en medio del pecado y de la apostasía. La presencia de Cristo está fuera de la iglesia de la Odisea. Y la hermana White nos explica en sus testimonios que la iglesia adventista, en su generalidad, es la iglesia de la Odisea. Y en la iglesia de la Odisea, Jesucristo se encuentra afuera. Y es por eso que Él llama a la puerta de la iglesia, de cada uno de nosotros en nuestro corazón, para entrar en cada uno de nosotros. Así lo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículos 19 y 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por lo tanto, cuando la iglesia está en apostasía, en pecado, o se ha apartado de la verdad del Evangelio de los tres ángeles, se encuentra en rebeldía y necesita arrepentirse para ser perdonada. Es por eso Jesús dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así también en Salmos capítulo 51, en el versículo 11 al 12 dice lo siguiente: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu libre me sustente. ¿Por qué David estaba pidiéndole a Dios que no le quitara su Santo Espíritu o su presencia que santifica? Porque él había pecado, contaminando su cuerpo y su vida al engañar al pueblo, a la iglesia y a Dios, teniendo relaciones sexuales con la esposa de otro, a quien mandó a asesinar para poder quedarse con ella, Urías el Eteo. Y es por eso que fue reprendido por Dios a través del profeta, y accedió al arrepentimiento y fue perdonado, y ahora él solicita que no se le quite el Espíritu Santo, la presencia divina, que se retira porque el hombre ha pecado, pues Dios no habita en medio del pecado, ni de la apostasía, ni en las tinieblas. Así que cuando una iglesia abandona el Evangelio, se aparta del mensaje de los tres ángeles y no hace lo que Dios le ha solicitado, apostatándose de la doctrina que se le enseñó al comienzo, Dios no puede habitar en su medio. Por lo tanto, Cristo está individualmente llamando a cada individuo que conforma a ese grupo a abrir la puerta de su corazón para que el Señor pueda entrar, antes habiendo aceptado la reprensión del testigo fiel y verdadero, arrepintiéndose de sus pecados y accediendo al perdón de Cristo. Así Cristo, una vez que tú has pedido perdón y reconocido tu apostasía y pecado, vuelve a tu vida a morar en tu corazón, reviviéndote, ya que hacías muerto en pecados y delitos. ¿Y cómo nos revive? Como dice Romanos 8, a través del Espíritu Santo. El mismo Espíritu con el cual el Padre resucitó a Jesucristo de los muertos. Vuelvo a leer entonces 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó por nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Temed a Dios y dadle gloria, es el mensaje del primer ángel. Temer a Dios es guardar sus mandamientos y darle gloria es mostrar su carácter obediente. A lo cual os llamó por nuestro Evangelio, el mensaje del primer ángel, del segundo y del tercer ángel, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Temer a Dios y dadle gloria.
Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra. Por lo tanto, todos los maestros que conforman la Iglesia de Cristo deben llevar a la feligresía a alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y estar firmes y retener la doctrina que se nos enseñó en el comienzo. Y eso es lo mismo que dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, que pasamos a leer rápidamente. Efesios, capítulo 4, en los versículos 10 al versículo 16. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Y él mismo dio a unos apóstoles, a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud o de la gloria de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido, por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficacia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para con avidez cometer toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Ese es el verdadero miembro de iglesia. Ese es aquel que realmente ha recibido el llamado a ser iglesia. Esa es la verdadera iglesia de Cristo. Los llamados a ser santos a través de la renovación de su mente por el poder del Espíritu Santo, y enseñados a través de los evangelistas, de los maestros, de los pastores y de los ancianos y apóstoles, el Evangelio de Cristo para renovación de su mente por el poder del Espíritu Santo. Las palabras que yo os digo son espíritu y son vida, que renuevan la mente por el poder de Dios. Juan 6:63 y Efesios 4:21 al 23. Vamos ahora a comprender lo que el espíritu de profecía nos indica y nos revela a través del Espíritu Santo y la pluma inspirada, que es la iglesia. Entonces, iglesia según el espíritu de profecía. Lo primero que la señora White nos va a aclarar en la matutina Alza tus ojos, de la página 313, del párrafo 1 al párrafo 4, correspondiente al 28 de octubre, correspondiente a la matutina del 28 de octubre, es que debemos ser peculiares, singulares o distintos al mundo. Por lo tanto, la iglesia de Cristo debe ser peculiar, distinta o diferente al mundo. Sean peculiares por causa de Cristo. 28 de octubre, la iglesia según el espíritu de profecía. Alza tus ojos. Dice la mensajera, citando Éxodo capítulo 23, versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer el mal, ni responderás el litigio
inclinándote a los más para hacer agravios. Éxodo 23, versículo 2. Ser diferentes por el solo hecho de serlo es positivamente detestable. Está por debajo de la dignidad de un cristiano. Pero serlo porque es necesario que así sea como consecuencia de adorar a Dios y solo a Él, coloca la dignidad celestial sobre el hombre. No debemos tener miedo de ser peculiares cuando el deber nos lo exige para exaltar y glorificar al Señor. No busquen la peculiaridad por el solo hecho de ser raros, sino con el motivo de evitar el pecado y la deshonra a Dios. Y en este caso, no nos han de importar ni siquiera las multitudes que estén en nuestra contra. No seguirás a los muchos para hacer mal. Éxodo 23:2. Es una virtud transgredir la ley de Dios porque carece de validez en nuestro mundo. Tenemos que unirnos con el mundo a quebrantar la ley porque todo el mundo no guarda la ley. Nosotros como adventistas debemos acostumbrarnos a los hábitos del mundo o hacer que el mundo se transforme en nuestros hábitos santos y bíblicos. Es una virtud transgredir la ley de Dios porque carece de validez en nuestro mundo. Dice la Escritura, no seguirás a los muchos para hacer mal. Éxodo 23:2. Por lo tanto, cuando nuestra iglesia adventista, en su generalidad, se ha unido con el mundo y con el ejemplo del mundo para ganar al mundo, lo que ha hecho es traicionar a Dios y el cometido que Dios le ha dado como iglesia. ¿Es una virtud transgredir la ley de Dios porque carece de validez en nuestro mundo? Al mundo puede parecerle un asunto insignificante que el cristiano, para mantener la armonía, guarde el domingo como día de reposo en lugar del séptimo día. Pero la palabra de Dios dice que el séptimo día es su santo día sábado. El hombre de pecado declara, yo establezco un día de reposo para ustedes y deben guardar el primer día de la semana. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir la hermana White en esta carta enviada a su hermana que pertenecía a la iglesia bautista? Que una verdadera iglesia de Dios debe guardar el sábado y santificarlo. Santificarás mis sábados. Y para santificar el sábado, como dice el mandamiento cuarto de Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, tenemos que ser santos, recibir el llamado a salir del mundo, a guardar sus mandamientos y a santificarnos diariamente en la presencia de Cristo, que es su Santo Espíritu y su palabra. Eso es iglesia. Así que lo que la hermana White le quiere compartir a su hermana carnal y a su cuñado, al esposo de su hermana, que la verdadera iglesia de Cristo es aquella que guarda el sábado y lo santifica y guarda todos los mandamientos de Dios. Esa es la verdadera iglesia, aquella que es santa, obedece y guarda los mandamientos de Dios. No es oidora de la palabra y de la ley, sino hacedora de la palabra y de la ley, santificándose en la obediencia y en el poner por obra la palabra de Dios. Ella le está escribiendo a su hermana para hacer que su hermana abandone la iglesia bautista que conforma Babilonia o las iglesias caídas. Y el argumento que ella le da a su hermana y a su cuñado es que la iglesia en la que ellos están no es la iglesia de Cristo, sino Babilonia, porque no es santa, ni guarda los mandamientos de Dios, ni santifica el sábado. Una cosa es guardar el sábado como día festivo calendario y no ir a trabajar e ir a meterse a un templo, igual que los judíos. Y otra cosa es santificar el sábado siendo santo, apartado del mundo y del pecado. Si como adventistas pecamos en la semana y no somos santificados en la presencia divina y en su santa palabra y en la obediencia, y guardamos el sábado, somos como los fariseos que mataron a Jesús y se apresuraron a bajar el cuerpo de Cristo porque estaba por comenzar el sábado. Eran asesinos y guardadores del sábado, fariseos. Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Ahora la señora White le afirma a su hermana y a su cuñado: Dios posee una iglesia.
no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones. Por lo tanto, la hermana White está diciendo que la iglesia de Cristo en la tierra no es una corporación, no es un templo, no es una denominación y no es una organización unida al Estado, ni tampoco la iglesia oficial establecida. Repito, dice la hermana White en Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Y si la iglesia de la Odisea no cuenta con la presencia de Cristo en su medio, es porque realmente no es iglesia, debido a que está en apostasía y no se ha arrepentido de su apostasía, de su pecado y de su rebeldía, y por haber abandonado el evangelio eterno de los 3 ángeles y por quebrantar la ley y el sábado. Cristo no habita en medio del pecado, pues Cristo es Dios, y Dios no habita en medio del pecado. El Espíritu Santo es un espíritu puro, santo, inmaculado, que no puede habitar en un templo o en un cuerpo que está manchado por el pecado y la apostasía. Así que Dios posee una iglesia que no es una catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino solamente el pueblo que se reúne en pos de Cristo y que guarda sus mandamientos. Porque solamente la presencia de Cristo puede conformar una iglesia y santificarla. Repito, la iglesia de la Odisea, en su estado apóstata o laodicense, no cuenta con la presencia de Cristo en su medio. Por lo tanto, no cumple con la condición para ser llamada iglesia de Cristo en la tierra, o representante de Jesús en la tierra, o hijos de Dios en la tierra, porque no tienen en su medio la presencia de Jesucristo. Y eso no permite que se constituya una iglesia. Porque, repito, como dice la señora White, solamente la presencia del alto y sublime puede constituir una iglesia. Así lo dice en Alza tus ojos, página 313, párrafo 5. Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, esta es su iglesia, pues solo la presencia del alto y sublime, que habita la eternidad, puede constituir una iglesia. Donde 2 o 3 que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una prisión. La gloria de Dios ha penetrado a estas últimas almas, colmando de gloriosos rayos de luz celestial las oscuras mazmorras. Sus santos pueden sufrir, pero sus sufrimientos, como los apóstoles de antaño, esparcirán su fe y ganarán almas para Cristo y glorificarán su santo nombre. La más amarga oposición, dirigida por los que odian la gran norma moral de justicia de Dios, no deberían sacudir, ni lo harán al alma firme que confía plenamente en Dios. Por lo tanto, la iglesia puede estar en una prisión, puede estar en el desierto o en algún lugar desolado de la tierra. Pero si Cristo está con ellos, eso constituye su iglesia en la tierra. Y esta iglesia, a pesar de la persecución, a pesar de estar en oscuras mazmorras o en calabozos, no debe amedrentarse ni abandonar el evangelio de los 3 ángeles, sino que debe ser columna y baluarte de la verdad, defendiendo el evangelio aún con su propia vida, entendiendo que la promesa de las Escrituras anuncian la pronta venida de Jesús y la resurrección de los muertos. Y como dice la Escritura, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Segunda de Timoteo 3:12. Así que, para ser verdadero discípulo de Jesús
y para ser verdadera iglesia de Cristo aquí en la tierra, debemos padecer el mismo trago amargo que Jesús padeció y ser así bautizados con el mismo bautismo con que Cristo fue bautizado. Así, todo aquel que quiera vivir en Cristo padecerá persecución, y ni la persecución ni la oposición dirigida contra ellos debe aminorar sus esfuerzos por llevar el Evangelio de los tres ángeles, ni tampoco lo harán, porque Cristo los fortalece día a día con la presencia de su Espíritu. Los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. Ni la tempestad ni la tormenta de la persecución conmoverán sus cimientos, porque sus almas están arraigadas a la roca eterna. Carta 108 del 28 de octubre de 1886. Esta carta, que escribió Ellen G. White, fue dirigida a su hermana mayor y a su esposo, quienes no habían aceptado la verdad del sábado y se mantenían en la iglesia bautista. Ahora, es bastante interesante leer este último párrafo, el párrafo 7 de la página 313, donde, repito, dice así: los que sean hacedores de la palabra estarán edificando sólidamente. La Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 13, y en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 en adelante también, nos dice que el santo, que el bueno, que el justo, no es el oidor de la ley ni de la palabra de Dios, sino el hacedor. Entonces, para ser santificados, debemos obedecer lo que las Escrituras dicen, y de esa forma tendremos el carácter de Jesús morando en nosotros, porque Jesús no era simplemente oidor de los mandatos de su Padre, sino hacedor y ejecutador de los mandatos que su Padre le diera. Por eso Cristo agradaba al Padre, porque hacía lo que el Padre decía. Por eso Cristo agradaba al Padre, porque hacía lo que al Padre le agradaba y lo que el Padre demandaba de su Hijo. Así que el carácter de Jesús y el carácter de la Iglesia de Cristo en la tierra debe ser como el de Jesús, obediente a los preceptos y mandamientos del Padre, a la palabra del Padre. Y si nos mantenemos fieles a la doctrina que se nos enseñó al comienzo, seremos santificados al colocar por obra aquella luz que hemos recibido de parte de los pioneros y de la hermana White. Así también, si nos mantenemos fieles a esa luz, estaremos seguros en la hora de la prueba y de la persecución. Y no tendremos nada de qué temer, porque el Señor Jesús irá en medio de nosotros para defendernos. Pero si nosotros como iglesia cambiamos nuestras doctrinas, abandonamos la luz que Dios nos dio a través de los pioneros y de la hermana White, seremos destruidos y no pasaremos la prueba cuando venga la persecución y la tormenta. Y es eso precisamente lo que Ellen G. White nos profetiza en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25, en la página 239. Ella nos vislumbra aquí lo que le sucederá a la organización adventista o a la estructura adventista unida al Estado por haber abandonado el evangelio que Dios nos dio en los primeros 50 años del gran movimiento adventista. Dice así: el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios, en su sabiduría, ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Por lo tanto, se descartaría, según esta profecía, toda la luz que Dios nos dio entre 1844 a 1888 y se tomaría como error. Toda la luz que Dios nos dio en los primeros 50 años del movimiento adventista a través de los pioneros y de la hermana White sería considerado como error
por el nuevo sistema intelectual que se iba a introducir en la Iglesia al unirse al Estado, la teología. Todos los teólogos adventistas hoy en día, que están borrachos con el vino de Babilonia, aprendido en las escuelas y en las universidades adventistas, que son certificadas por los jesuitas, están atacando la luz que Dios nos dio a través de nuestros pioneros y la hermana White, llamándole error o arrianismo. Y de esa forma se está socavando la estructura, la base y los fundamentos y pilares que Dios puso en la Iglesia Adventista para mantenerla firme. Así que, si debilitamos nuestra Iglesia, quitando los fundamentos o las doctrinas que Dios nos dio a través de nuestros pioneros, estamos destruyendo los cimientos de nuestra Iglesia. Es por eso que debemos reparar la brecha y ser restauradores de portillos y de calzadas para habitar, y levantar nuevamente la verdad que Dios nos dio en los primeros 50 años de la Iglesia Adventista a través del linaje de White y de los santos pioneros. Si no lo hacemos, si no volvemos a las sendas antiguas, estamos participando con los jesuitas infiltrados en el adventismo y con los apóstatas omegas para destruir a la Iglesia Adventista desde adentro. Y cuando venga la tempestad o la persecución y la prueba, será destruida la Iglesia Adventista y su estructura u organización unida al Estado. Vamos a leer nuevamente esta cita. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la Iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Así que lo que tenemos hoy como corporación adventista o como denominación adventista u organización adventista no es adventismo. ¿Por qué? Porque han cambiado las doctrinas que Dios nos dio en los primeros 50 años del movimiento adventista, entre 1844 a 1888, y hoy los teólogos adventistas y la mayoría de los adventistas denominacionales o nominales acusan a nuestros pioneros de haber sido arrianos y de no haber tenido toda la luz. Y lo mismo hacen con el linaje de White. Entendemos que nuestros pioneros no eran trinitarios, y hoy la Iglesia Adventista lo es. Nuestros pioneros no eran ecuménicos, y hoy la Iglesia Adventista es ecuménica. Nuestros pioneros predicaron el mensaje de los tres ángeles y denunciaron a Roma y a las iglesias babilónicas caídas, que son las iglesias protestantes. Pero hoy los adventistas se dan la mano con Roma y con las iglesias protestantes caídas que conforman Babilonia. Por lo tanto, la iglesia adventista de hoy es solamente nominal, de nombre, pero no tiene la doctrina, ni el fundamento, ni la base que Dios dio a la iglesia verdadera que levantó entre 1844 a 1888. Así que podemos salir lo más bien de la organización adventista porque ni siquiera es adventista. Es más, ha dejado de ser cristiana abandonando el evangelio. Por lo tanto, la corporación adventista y los templos adventistas o las sinagogas adventistas no son iglesia, porque no se predica el evangelio de los tres ángeles y se abandonó la doctrina que Dios nos dio en los primeros 50 años de la fe adventista o de la iglesia adventista por considerarla error y así amistarse en ecumenismo con Babilonia o con las iglesias caídas que conforman Babilonia, ecumenismo. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Todo lo que enseñaron los pioneros y la hermana White, hoy los adventistas lo consideran como error, tal cual el linaje de White lo había profetizado. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, teología, filosofía. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa.
Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Por lo tanto, la estructura y el sistema adventista moderno será barrido cuando Cristo venga, cuando la roca que se desprende del monte Sión en el cielo, como lo reza Daniel capítulo 2, se desprenda del cielo y venga a la tierra en la segunda venida de Jesús, esa roca desmenuzará al oro, a la plata, al bronce y al hierro, pero también desmenuzará a un quinto elemento que se ha unido con el Estado romano o con el Imperio romano, el barro cocido de alfarero, que es el pueblo de Dios en la tierra, la iglesia. Por lo tanto, si la iglesia de Dios abandona el evangelio y se une en ecumenismo con Babilonia y con el Estado romano, lo único que le espera cuando Cristo venga es ser destruida, como lo dice Daniel capítulo 2. La roca desmenuzó el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido de alfarero. Así que cada iglesia cristiana, y aún la iglesia adventista, que haya abandonado el evangelio para unirse con Roma, siguiendo el ejemplo de la madre de la Iglesia Católica Apostólica Romana, está generando y erigiendo la imagen de la bestia, está formando la imagen de la bestia, y lo único que le espera es recibir la destrucción total cuando la roca venga y esta iglesia, este barro unido al hierro, sea desmenuzado junto con la imagen de Nabucodonosor, que representa la religión pagana o el continuo paganismo. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando las iglesias cristianas, incluyendo la iglesia adventista organizada, abandonan el evangelio para unirse con Roma, siguiendo el ejemplo de la iglesia católica y del papado, están convirtiéndose en Babilonia. Porque según el conflicto de los siglos, Babilonia es toda aquella iglesia que rechazó la luz que Dios les envió del cielo. Así que si rechazamos la luz de los tres ángeles enviada del cielo para unirnos con el mundo, como barro unido con el hierro, lo único que podemos esperar es la destrucción por la roca cuando Cristo venga. Así que la Biblia nos permite salir de aquellos lugares donde se enseña el error y donde se ha abandonado el evangelio y en donde se han unido con el Estado romano, siguiendo el ejemplo de la iglesia judía, de la iglesia católica y de las iglesias protestantes, que todas ellas conforman hoy en día Babilonia, por haber rechazado el evangelio o la luz que Dios les envió del cielo para unirse con el mundo, haciéndose enemigos de Dios. Toda iglesia que está unida con el mundo se constituye enemiga de Dios, según el apóstol y hermano de Jesús, Santiago, en Santiago capítulo 4, versículo 4, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente: adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Así que la verdadera iglesia, el verdadero pueblo de Dios en la tierra, no es amigo del mundo, porque si fuese amigo del mundo, sería enemigo de Dios. Así que si encontramos hoy a la iglesia adventista del séptimo día, amiga del mundo, unida al mundo y relacionada con el mundo, y nuestros hermanos adventistas totalmente mundanalizados, es una clara muestra de que la organización adventista ha dejado de ser iglesia, ha dejado de ser adventista y es parte de Babilonia o de las denominaciones caídas que han abandonado el evangelio para unirse con Roma. Salid de ella, pueblo mío. Para finalizar, vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 19, donde comprenderemos en qué lugar se reunía la iglesia que estaba en Corinto, a la cual Pablo saludaba en el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículos 1 y 2, que dieron pie a este estudio bíblico. Vamos entonces a 1 Corintios
capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Así que encontramos la gran verdad de que a pesar de que en Israel había templo, a pesar de que en Israel habían sinagogas, la iglesia en Corinto no iba a Jerusalén, sino que permanecía en Corinto, reunida en las casas. Y allí la iglesia de Dios, que es el grupo de llamados a salir del mundo y a guardar los mandamientos precedidos por Cristo, se reunían en una casa. Como lo dijo la hermana White en Alza tus ojos, página 313. La iglesia de Cristo puede estar en una casa, en una mazmorra, en una cárcel, en la playa, en el campo, en una sinagoga o en un templo. Pero para que sea iglesia, no es necesario 4 paredes, o un edificio, o estar organizados, o ser una organización unida al Estado. Para ser iglesia, tiene que contar con la presencia de Cristo, del Alto Sublime, del Todopoderoso. Y esa iglesia, o aquellos que se reúnen o se congregan en ese grupo, deben ser santos y guardar los mandamientos, apartados del mundo y unidos con Dios diariamente en comunión y en santificación por el Espíritu Santo y por la palabra. Así también nos dice Romanos capítulo 16, versículo 5. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a Espeneto, amado mío, que es de los primeros frutos de Acaya para Cristo. Y así también en las distintas salutaciones que Pablo hace en el libro de Colosenses, en Filemón, saludando a los grupos de hermanos salidos del mundo, llamados a salir del mundo, que se reunían como iglesia en sus casas. Así que la iglesia de Cristo verdadera no se reúne en templos unidos al Estado, sino realmente se reúne en casas, en los campos, en las cárceles, en las mazmorras o en los ríos. Como lo dice así el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 16, donde nos muestra que Pablo se reunía con ciertas mujeres los sábados al lado de un río. Por lo tanto, la iglesia de Cristo es libre y puede reunirse donde el Espíritu Santo le muestre. Vamos a leer entonces Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículos 11 al 14. Zarpando pues de Troas, fuimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y el día sábado salimos de la ciudad, junto al río, donde solían hacer oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Verso 14. Y una mujer llamada Lidia, que vendía púrpura en la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, estaba oyendo, el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Verso 15. Y cuando fue bautizada ella y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. Y nos constriñó a quedarnos. Así que, hermanos, este texto bíblico nos demuestra que la iglesia se reunía el sábado en un río o en un campo, pero que también, a consecuencia de la invitación de esta hermana, la iglesia con Pablo se reunió finalmente en la casa de esta hermana llamada Lidia, que vendía púrpura en Tiatira. Así que vemos que la iglesia primitiva no se unía en templos unidos al Estado dirigidos por sacerdotes, sino que dirigidos por Cristo, que es la cabeza de la iglesia, se reunían en los campos o en las casas. Así eran libres de conciencia y eran libres de opinión, de reunión, y eran libres en creer lo que Dios les revelaba a través de las Escrituras, y no estaban obligados en creer lo que les imponía la tradición de los sacerdotes, rabinos o pastores, es decir, de los filósofos teológicos unidos al Estado, que son siervos del Estado para perseguir, frenar y atacar el Evangelio de Cristo, cambiando la revelación por filosofía o por
teología humana, por tradiciones humanas. Lo único que le espera, lamentablemente, a una iglesia apóstata que se ha apartado de la verdad es ser destruida, para cuando Cristo venga, por haberse unido con el hierro, como lo hace el barro cocido, uniéndose al hierro, en Daniel capítulo 2. Para finalizar, leamos Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por lo tanto, la verdadera iglesia no debe vivir en la carne, sino guardar los 10 mandamientos. Debe ser santa y debe ser guiada por el Espíritu de Dios, no por un tercer Dios, sino por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. La verdadera iglesia cree que el Espíritu Santo no es un tercer Dios, sino el Espíritu de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, en pecado, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Por lo tanto, la verdadera iglesia no vive en pecado, no está en pecado, no peca hasta que Cristo venga, sino que se santifica obedeciendo la palabra impartida a través del poder del Espíritu Santo, que lo fortalece por la gracia de Cristo. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Por lo tanto, la iglesia de Cristo en la tierra, la iglesia de Dios en la tierra, que pertenece a Dios y no a los hombres, debe aceptar la verdad del Padre y el Hijo, entendiendo que Cristo es heredero del Padre, como lo dice el libro de los Hebreos capítulo 1. Y nosotros, uniéndonos en la vida de Cristo a través del Espíritu Santo, somos participantes de la naturaleza divina, y Cristo, por su gracia, por su presencia en nosotros, nos califica y nos certifica como hijos de Dios. Entonces, para ser hijos de Dios y hermanos de Jesús, para ser herederos del Padre y coherederos con el Hijo unigénito, debemos guardar los mandamientos y tener el mismo espíritu y el mismo carácter que hubo en Jesús. Obediencia a toda prueba. Obediencia a pesar de la muerte. Finalmente, leamos la gran característica de la iglesia de Dios en la tierra. La iglesia debe ser columna de la verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15. Esto te escribo con la esperanza que vendré pronto a ti, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Así que, en primer lugar, debemos recibir la recomendación que hace Pablo a Timoteo. Debemos saber cómo comportarnos en la iglesia y para ello debemos estudiar las Sagradas Escrituras, los testimonios y todo lo que Dios nos ha legado a través de los reformadores y de nuestros pioneros, para comprender cuál es la exigencia que Dios exige a su pueblo o a su iglesia en la tierra, y así saber cómo debemos comportarnos o conducirnos en la casa de Dios. Segundo punto, la iglesia es la casa de Dios, es la habitación de Dios, y Dios no puede habitar en medio del pecado, de las tinieblas o la inmundicia. Por lo tanto, para que la iglesia o para que cada individuo que conforma la iglesia sea casa de Dios, ese individuo o esa iglesia debe estar santificada, limpia y purificada para que la presencia del Alto Sublime pueda habitar en medio de ella. Si no, no es iglesia. Porque como decía la hermana White, solamente la presencia de Cristo puede conformar una iglesia. Y Cristo, que es Dios, no habita en medio del pecado. Así que, si vivimos en pecado, no somos iglesia,
porque no contamos con la presencia del Santo, que es Cristo, en nosotros, a través de su Santo Espíritu. Y finalmente, la iglesia es de Dios. Repetimos este concepto. La iglesia es la casa de Dios, pero también la iglesia es de Dios. ¿Por qué lo digo esto? Porque hoy la gente piensa que la iglesia le pertenece a Ted Wilson, o le pertenece a los hombres, a los mismos adventistas, o le pertenece al pastor de turno que dirige un templo. La iglesia no es de ningún pastor. La iglesia no es de los miembros de la iglesia adventista. La iglesia es la casa de Dios y es la iglesia del Dios viviente, como dice 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Debemos ser columna y apoyo de la verdad. Pero si se cumplió la profecía de la hermana White en que decía que los adventistas abandonarían la fe y la verdad que Dios nos dio a través de los pioneros e iban a decir que aquella luz era error, entonces la iglesia adventista de hoy ya no es adventista, ni tampoco es iglesia, ni tampoco es cristiana, sino que está formando la imagen de la bestia, uniéndose con el Estado romano y abandonando la luz, la verdad y el evangelio, conformándose y amistándose con Babilonia, formándose en Babilonia. Ya no es columna y apoyo de la verdad. Gente como los pastores Bullón, Bor, Gambetta, David Gates o Alejandro Maya, entre otros, o Norberto Restrepo, no son columnas y apoyo de la verdad, pues ellos no predican la revelación de Jesucristo dada a nuestros pioneros y a la hermana White, sino que ellos enseñan filosofía y teología que les enseñaron los jesuitas en las universidades adventistas. Y de esa forma, ni los pastores ni la feligresía son más columna y apoyo de la verdad. Por lo tanto, ya no son la casa de Dios ni la iglesia del Dios viviente, porque ya no son columna ni apoyo del mensaje de los tres ángeles, pues han abandonado nuestro mensaje, nuestra doctrina y lo que Dios nos legó a través de los pioneros, de la hermana White, de los profetas y apóstoles, uniéndose en doctrina con Babilonia, con la iglesia católica y con los evangélicos. Así que, si la iglesia adventista ya no cumple con todas estas características que acabamos de leer, tú tienes la facultad y la libertad de Dios para salir de Babilonia y apartarte de aquellos que se han atrevido a abandonar la verdad que Dios nos dio a través de los profetas, de los apóstoles, de los reformadores y de nuestros pioneros y, por supuesto, de la más grande de todos los profetas, Elena G. de White. No te dejes engañar. Obedece a Dios y no a los hombres, y obedece su palabra cuando te dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis parte de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. El Señor les bendiga, y recuerden siempre, Maranata, que Cristo ya viene.